El misterio del cuarto amarillo. Le mystère de la chambre jaune. Capítulo número 12. El bastón de Frédéric Larsan. No me decidí a abandonar el castillo sino a las 6 de la tarde, llevando el artículo que mi amigo había escrito rápidamente en el saloncito que Robert Darzac había mandado poner a nuestra disposición. El reportero se quedaría a dormir en el castillo. Haciendo uso de esa inexplicable hospitalidad que le había ofrecido Robert Darzac, a quien el señor Stangerson en aquellos tristes momentos había delegado todos los problemas domésticos. No obstante, quiso acompañarme a la estación de Epinay. Mientras atravesábamos el parque, me dijo: Frédéric Larsan es muy astuto y tiene merecida su reputación. ¿Sabe cómo logró encontrar los zapatos del tío Jakes? Cerca del lugar donde advertimos las huellas de los pasos elegantes y la desaparición de las huellas de los zapatones, o un hueco rectangular en la tierra húmeda indicaba que, hasta hacía poco, allí había habido una piedra. Larsan la buscó, sin encontrarla, y se imaginó enseguida que le había servido al asesino para enviar al fondo del estanque los zapatos de los que quería deshacerse. La deducción de Fred era excelente y lo probó el éxito de sus pesquisas. Eso se me escapó, pero es justo decir que mi mente ya estaba en otra parte, porque por la gran cantidad de pistas falsas que dejó el asesino de su paso y por la medida de las pisadas negras equivalentes a la medida de los pasos del tío Jakes, que comparé en el parqué del cuarto amarillo, sin que él se diera cuenta, tenía ante mis ojos la prueba de que el asesino había querido desviar la sospecha hacia el viejo criado. Eso fue lo que me permitió decirle al tío Jakes, como recordará, que ya que habían encontrado una boina en ese cuarto fatal, tenía que parecerse a la suya. Y luego describirle un pañuelo en todo parecido al que le había visto usar. Larsan y yo estamos de acuerdo hasta aquí, pero solo hasta allí, y lo que sigue va a ser terrible, porque avanza de buena fe hacia un error que voy a tener que combatir sin ningún elemento. Me sorprendió el tono profundamente grave con el que mi joven amigo pronunció estas últimas palabras. Sí, terrible, terrible, repitió, porque realmente combatir con una idea es combatir con nada. En ese momento pasábamos por detrás del castillo. Había caído la noche. La ventana del primer piso estaba entreabierta. Un tenue resplandor salía de ella, al igual que unos ruidos que llamaron nuestra atención. Avanzamos hasta llegar al ángulo de una puerta que había en la ventana. Avanzamos hasta llegar al ángulo de una puerta que había al lado de la ventana. Rouletabille me dio a entender con una palabra pronunciada en voz baja que esta ventana daba a la habitación de la señorita Stangerson. Los ruidos que nos habían detenido cesaron y después recomenzaron un instante. Eran gemidos ahogados. Solo pudimos oír 3 palabras que nos llegaban claramente. Mi pobre Robert. Rouletabille puso su mano sobre mi hombro y me dijo al oído: si pudiéramos saber qué se dice en esa habitación, mi investigación terminaría enseguida. Miró a su alrededor. Nos envolvía
Miró a su alrededor. Nos envolvía la oscuridad de la noche. Casi no veíamos más allá de la estrecha franja de pasto bordeada de árboles que se extendía detrás del castillo. Los gemidos habían cesado de nuevo. Ya que no podemos oír, siguió diciendo Rouletabille, por lo menos vamos a intentar ver. Y, haciéndome señas de que amortiguara el ruido de mis pasos, me llevó más allá del césped hasta el tronco pálido de un fuerte abedul cuya línea blanca se percibía entre las tinieblas. El abedul se alzaba justo enfrente de la ventana que nos interesaba y sus ramas más bajas estaban más o menos a la altura del primer piso del castillo. Desde lo alto de estas ramas seguramente se podía ver lo que estaba pasando en la habitación de la señorita Stangerson. Y esto era lo que pensaba Rouletabille, porque después de ordenarme que me quedara callado, abrazó el tronco con sus jóvenes y vigorosos brazos y trepó. Pronto desapareció entre las ramas y luego se produjo un gran silencio. Allá arriba, frente a mí, la ventana entreabierta seguía iluminada. No vi pasar ninguna sombra ante la luz. El árbol, encima de mí, permanecía en silencio. Yo esperaba. De pronto, mi oído percibió estas palabras procedentes del árbol. Después de usted. Después de usted. Faltaba más. Arriba, encima de mi cabeza, estaban dialogando. Se hacían cumplidos. ¿Y cuál no sería mi sorpresa cuando vi aparecer en el tronco liso del árbol dos formas humanas que pronto tocaron el suelo? Rouletabille había subido allí solo y ahora bajaban dos. Buenas tardes, señor Sinclair. Era Frederick Larsan. El policía ya estaba en el puesto de observación que mi joven amigo creyó ocupar solitario. Por otra parte, ninguno de los dos se ocupó de disipar mi desconcierto. Creí comprender que habían asistido en lo alto de su observatorio a una escena llena de ternura y de desesperación entre la señorita Stangerson tendida en su cama y el señor Darzac arrodillado junto a su cabecera, y cada uno parecía sacar con mucha prudencia conclusiones diferentes. Resultaba fácil adivinar que esta escena había producido un gran efecto en la mente de Rouletabille a favor de Robert Darzac, mientras que en la de Larsan solo testimoniaba la perfecta hipocresía digna de un artista, del novio de la señorita Stangerson. Cuando llegábamos a la reja del parque, Larsan nos detuvo. «Mi bastón», exclamó. «¿Olvidó su bastón?», preguntó Rouletabille. «Sí», respondió el policía. «Lo dejé allá, cerca del árbol». Y se alejó, diciendo que enseguida se reuniría con nosotros. «¿Se fijó en el bastón de Frederick Larsan?», me preguntó el reportero cuando estuvimos solos. «Es un bastón nuevo. Nunca se lo había visto. Parece estar muy apegado a él. Nunca lo suelta. Se diría que tiene miedo de que caiga en manos extrañas. Hasta hoy nunca había visto a Frederick Larsan con bastón». «¿De dónde sacó ese bastón?». «No es normal que un hombre que nunca usa bastón sea incapaz de dar un paso sin él». Al día siguiente del crimen del Glandier, el día de nuestra llegada al castillo, cuando nos vio, volvió a poner su reloj en el bolsillo y recogió su bastón del piso, gesto al que quizás hice mal en no atribuirle ninguna importancia. Ya estábamos fuera del parque. Rouletabille no decía nada. Sin duda, su mente seguía ocupada en el bastón de Frederick Larsan. Tuve la prueba de ello cuando, al bajar por la cuesta de Epinay, me dijo: «Frederick Larsan llegó al Glandier antes que yo. Comenzó su pesquisa antes que yo. Tuvo tiempo para enterarse de cosas que yo no sé y pudo encontrar cosas que ignoro. ¿Dónde habrá encontrado ese bastón?». Y añadió: «Es probable que su sospecha, más que su sospecha, su razonamiento, que apunta directamente a Robert Darzac, se sirva de algo palpable, que él puede palpar y yo no. ¿Será ese bastón? ¿Dónde diablos habrá encontrado ese bastón?». En Epinay hubo que esperar el tren 20 minutos. Entramos a un bar. Casi enseguida la puerta se volvió a abrir detrás de nosotros y apareció Frederick Larsan blandiendo el famoso bastón. «Lo encontré», nos dijo sonriendo.
Los tres nos sentamos a una mesa. Rouletabille no apartaba la vista del bastón. Estaba tan absorto que no percibió una seña de complicidad que Larsan dirigió a un empleado del ferrocarril, un jovencito cuyo mentón estaba adornado por una barbita rubia mal peinada. El empleado se levantó, saludó y salió. Tampoco yo le habría dado la menor importancia a esta señal si, unos días después, no me hubiera vuelto a la memoria cuando volvió a aparecer la barbita rubia en uno de los momentos más trágicos de este relato. Entonces supe que esa barbita rubia era de un agente de Larsan, a quien él mismo le había encomendado vigilar las idas y venidas de los viajeros en la estación de Épinay-sur-Orge, puesto que Larsan no descuidaba nada que creyera que pudiera serle útil. Dirigí mis ojos hacia Rouletabille. Ah, a propósito, señor Larsan, decía, ¿desde cuándo tiene usted bastón? Yo siempre lo he visto andar con las manos en los bolsillos. Es un regalo que me hicieron, respondió el policía. No hace mucho, insistió Rouletabille. No, me lo regalaron en Londres. Es cierto, usted viene de Londres, señor Fred, lo puedo ver. ¿Su bastón? Pero, ¿cómo no? Fred le pasó el bastón a Rouletabille. Era un bastón de bambú amarillo y curvo, adornado con un aro dorado. Rouletabille lo examinó minuciosamente. Pues parece que en Londres le regalaron un bastón francés, dijo. Puede ser, dijo Fred, imperturbable. Lea la marca aquí, en letras pequeñas. Cassette 6 bis Opera. Nosotros mandamos lavar la ropa a Londres, dijo Fred. Los ingleses bien pueden comprar sus bastones en París. Rouletabille le devolvió el bastón. Cuando se despidió de mí, en mi compartimiento, me dijo, ¿recuerda la dirección? Sí. Cassette 6 bis Opera. Cuente conmigo. Mañana por la mañana recibirá noticias mías. En efecto, esa misma tarde, en París, fui a ver al señor Cassette, vendedor de bastones y paraguas, y le escribí a mi amigo, un hombre que responde de manera sorprendente a la descripción de Robert Darzac, con idéntica altura, ligeramente encorvado, la barba igualmente recortada, un abrigo color gris y sombrero hongo. Fue a comprar un bastón similar al que nos interesa la noche del crimen, a eso de las 8. El señor Cassette no ha vendido uno así desde hace 2 años. El bastón de Fred es nuevo, por lo tanto se trata del mismo que tiene en sus manos. No lo ha comprado él porque estaba en Londres. Como usted, creo que lo encontró en algún lugar próximo a Robert Darzac. Pero entonces, sí, como usted pretende, el asesino estaba en el cuarto amarillo desde las 5 o incluso desde las 6. Dado que el drama no ocurrió hasta la medianoche, la compra de este bastón le proporciona a Robert Darzac una coartada irrefutable. Aquí termina el capítulo número 12 del libro que se titula El misterio del cuarto martillo. El libro que se titula El misterio del cuarto amarillo. Le mystère de la chambre jaune, cuyo autor es Gaston Leroux. Son las 4 de la tarde con 27 minutos y hoy es un lindo día, viernes 10 de diciembre del 2021.